Como saben, estamos viendo la predicación del reino y hoy cerramos con arrepentimiento, fe y conversión, algo que compartió el pastor, luego sumó el hermano que estuvo ministrando el sábado, Noel, después siguió el pastor también el mismo sábado. Así que vamos a hablar de esto, arrepentimiento, fe y conversión. Por favor, busque Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver una historia aquí. ¿Cuántos les gusta la historia? ¿A cuántos no les gusta la historia? Fueron un poquito los amén que dijeron que sí. Algunos le decían, pero ¿por qué quiero saber algo que ya pasó? Claro, porque esto que pasó te enseña qué no tenés que hacer. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjense la orden que recibe Saúl de parte de Dios. Obvio que ya Dios no manda a hacer esas cosas, porque ya toda la ira fue aplacada por medio de su Hijo en la cruz. Pero yo quiero que veamos esto, y por favor presten atención a la actitud que tiene Saúl, siendo el rey de Israel. ¿Cómo es su actitud? Dice que Dios le mandó a que mate a todo, que destruya todo, no podía quedar nada vivo. Entonces, el versículo 4 dice que Saúl convocó al pueblo y les pasó revista. No es que le dio la revista, sino que los contó, eso quiere decir. En Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso una emboscada en el valle. Avancemos ahí, porque él le dice a un pueblo que lo ayudó al pueblo de Israel cuando estaba cruzando el desierto. Como ellos lo ayudaron, les dice que se vayan de ahí. Y el versículo 7 dice: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo lo que el pueblo mató a filo de espada. Fíjense lo que hace ya acá. Dice, tomó vivo al rey Agab. El versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, no eran ningunos giles, sino que se quedaron con con lo mejor que tenían ellos, se lo quedaron. Claro, viveza criolla. Y dice en el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjense lo que Saúl hizo con su ejército, como Dios le estaba hablando al profeta y le estaba diciendo, Dios le decía a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl por rey de Egipto. Si ustedes saben y conocen la historia, Saúl es elegido por parte del pueblo y no por parte de Dios. El pueblo lo quería a Saúl porque era alto, era fuerte, entonces él tenía que ser el rey. El versículo 13 dice: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová. Fíjense lo que le dice acá: yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec lo han traído. O sea, ya se estaba descartando y le estaba echando la culpa a los demás. Porque el pueblo perdonó
Ya también ahí, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruya a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Fíjense acá el profeta como le está diciendo al rey: ¿por qué hiciste lo contrario a lo que te dijo Dios? ¿Por qué desobedeciste lo que él te mandó? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Fíjense lo que está diciendo acá. ¿Qué es mejor? ¿Que a Jehová le haga sacrificios o que obedezca sus palabras? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que piensan en ese momento? ¿Qué es mejor, hacerle un sacrificio a Dios o obedecer lo que Él me mandó? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la revelación y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y el versículo 25 dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, oye, ya está, perdoná lo que hice, pero vamos a adorar a Jehová juntos. Ya está, olvídate de lo que hice. Pero el versículo 26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Hasta ahí es la historia. Es algo largo. Pero antes de comenzar, quería que veamos esto. Porque acá vamos a ver una persona que recibe un mandato del Señor, hizo lo que quiso y no obedeció la voz de Dios. Por lo tanto dice que ahí es donde Dios lo saca y le saca la autoridad que tenía. Él siguió siendo rey de Israel por un tiempo hasta que fue levantado David. Pero ya Dios no era el que le daba la autoridad. En ese momento él completamente dejó de ser rey de Israel, porque desobedeció el mandato que tenía de Dios. Él tenía que matar a los amalecitas y destruirlos, pero ellos ¿qué hicieron? Primero que le perdona la vida al rey y se quedan con lo mejor del ganado. Entonces Saúl le echa la culpa al pueblo y le dice: si yo no hago lo que ellos querían, se iban a enojar conmigo. Y el profeta le dijo: pero ¿Dios no te ungió como rey de Israel por encima de ellos? O sea que tu palabra tenía autoridad. Si vos decías que tenían que destruir a todos, ellos lo tenían que hacer, porque era la palabra del rey. Nadie podía desafiar la palabra del rey. Pero Saúl también quería apropiarse de esas cosas. Entonces dice que que Jehová lo desechó como rey. Lo apartó de su cargo. Los pecados de Saúl sonaban más fuertes que sus argumentos. O sea, fíjense lo que le dice el profeta. Y le dice, espera que lo perdí el versículo. Le dice: ¿qué es ese bramido? ¿Qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que estoy oyendo? Fíjense cómo lo que ellos le perdonaron la vida y no lo mataron, sonaba más fuerte que lo que estaba diciendo Saúl.
¿Por qué el profeta estaba escuchando eso? Porque Saúl estaba lleno de argumentos, porque el pueblo, porque ellos querían, pero lo que él había hecho mal sonaba más fuerte que lo que él estaba diciendo. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación. No nos hacemos cargos de nuestros propios errores y nos estamos comparando con los demás. Es lo que hacíamos en el colegio. ¿Cuántas veces dijimos, desaprobé la prueba? Pero mis compañeros también desaprobaron. Esa la hicimos todos y no me pueden decir que no. Pero mis compañeros, no, si hubiese visto la nota, yo me saqué un 6, no sé. Pero mis compañeros, uno se sacó un 4. Claro, entonces me estoy comparando con el otro y no me estoy haciendo cargo de que no estudié. Todos la hicimos, así que no pueden decir que no. Porque uso al otro para compararme, o uso a la otra persona y la uso de ejemplo, porque no quiero hacerme cargo de mis propios errores. Claro, no uso a los demás para justificarme. Y así somos muchas veces en las acciones que tenemos. Por ahí queremos emprender algo y no nos sale y decimos, pero ¿cómo puede ser? No sé, a mi vecino le funcionó, él empezó a vender acolchados, yo quise hacer lo mismo, a él le funcionó, a mí no me sale. ¿Cómo puede ser? Claro, porque lo estoy haciendo, estoy queriendo compararme con el otro, pero yo oí la voz del Señor, vino un mandato del Señor a decirme, emprendé esto, empezá a hacer aquello. ¿Cómo puede ser que al otro le funcionó y a mí no me esté funcionando? A nosotros como hijos de Dios, lo único que nos tiene que funcionar es lo que proviene de la boca de Dios, es lo que proviene de su voluntad, y hacer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos las cosas mal, nos estamos lamentando. Hay 3 cosas que tenemos que vivir. Hay 3 cosas que tienen que hacerse evidencia en nosotros. Diga conmigo, arrepentimiento, fe y conversión. Busque por favor Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Esto me lo cedió el pastor, que era lo que iba a ministrar el sábado. Así que le sacamos un poco de jugo. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra arrepentimiento, que está acá, es la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de percibir. Entonces, cuando cambia mi mente, cuando cambia mi pensamiento, cuando cambia mi manera de percibir, va a cambiar mi manera de ser. Entonces, ¿cómo sé que el reino se ha acercado a mi vida? ¿Cómo sé que el reino está haciendo una evidencia en mí? Porque va a producir cambios reales. Cuando el reino empieza a generar efectos en mí, no puedo seguir de la misma manera. Va a haber cambios que van a ser notorios. La evidencia del reino llega a tu vida, entonces ese reino empieza a hacer cambios radicales. Así que lo primero que afecta el reino en nuestras vidas es nuestra relación con el pecado. Cómo yo entiendo el pecado. El apóstol Pablo enseñó en la carta a los romanos que el pecado es un señor, es un amo, un dueño. Eso es lo que enseña Pablo. Entonces el arrepentimiento, cuando yo me arrepiento de lo que hice, de mis acciones, lo primero que hace el arrepentimiento es decirme, ahora hay un cambio de dueño, hay un cambio de señor, hay un cambio de amo. Y comienza afectando directamente mi conciencia pecadora. Porque ¿qué es lo que nos hace entender? Que el pecado, lo primero que lo que vino a hacer es usurparnos, a sacarnos de un reino, a sacarnos de nuestro lugar de pertenencia. El arrepentimiento me hace cambiar, me hace pensar diferente, me hace entender diferente. Entonces estoy de nuevo en un reino
en el que no tendría que haber salido. El arrepentimiento lo que hace es revelarnos en nosotros la condición en la que nos deja el pecado, la condición deplorable, la condición mala en la que nos deja, en un estado de vacío y de muerte. Entonces me arrepiento y mi estado es cambiado. Cuando me arrepiento cambio de un estado de muerte a un estado de vida. Entonces me hace volver al diseño original de Dios. En latín, la palabra arrepentirse es volver atrás. Entonces, eso es lo que nos da la idea, es un giro de 180 grados. No de 360, sino de 180 grados. Yo estoy yendo para allá, me arrepiento, me hace cambiar y ahora voy para el otro lado. Por eso es que vamos contra la corriente. Por eso es que el Hijo de Dios va contra la corriente del mundo. Porque el mundo te empuja para un lado, pero cuando entendés tu identidad con Dios, vas para el otro lado y vas arrastrando a los demás. Pero te hace un cambio total en tu vida. El arrepentimiento provoca que el reino en nuestras vidas, o sea, provoca la manifestación del reino en nuestras vidas, y lo va a seguir provocando porque hay un rey, hay un reino que empieza a manifestarse, que nos dice que pertenecemos a un reino. Juan el Bautista, no lo busque, pero anote, el que está anotando, por favor, anote en Mateo 3:8. Juan el Bautista fue un precursor en el reino, en hablar del reino, decía esto: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, o sea, hagan evidencias de que se están arrepintiendo. El Señor Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios vino a elegir lo vil y menospreciado para que eso sea evidente. Es decir, el reino sí o sí va a producir verdaderos cambios en lo que somos, porque el reino no va a tolerar ninguna apariencia. Yo no puedo disimular algo. Dentro del reino de Dios, yo no puedo disimular algo. Sí o sí va a producirse un cambio. No hay actuaciones dentro del reino. Busque Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, versículo 1. Cuando lo tenga, diga sí. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, o sea, eres inexcusable, Adán, la naturaleza adámica, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, ¿escaparán del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, ¿estamos juzgando a los demás por las cosas que hacen? ¿O entendemos lo grandioso que es Dios y cómo todo lo que Él es nos guía al arrepentimiento? Versículo 5 dice, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación o angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. O sea, hay personas que buscan hacer cosas buenas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? O sea,
no es que por mis acciones voy a ser salvo. Porque si fuese por acciones, que es lo que muchas veces alguno piensa, que si hago cosas buenas voy a ser salvo. A veces vamos a hacer cosas malas, pero la salvación va a seguir estando, no la vamos a perder. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos buscar que lo que hacemos, o sea, que las evidencias del reino muestren en nosotros que el reino es visto. O sea, ¿cuáles son las evidencias de mi vida? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy haciendo para que el reino sea visto? Entonces, cuando sea el juicio, no va a haber ira contra mis acciones, porque todo el tiempo busqué que el reino sea visto. Pero si yo no busco que el reino sea visto, ahí es donde tendremos ira, porque sí seremos juzgados por las acciones. Pero abogado tenemos para con Dios, que es el que nos limpia. Ahora, esto es arrepentimiento. ¿Se entendió? ¿Quedó bien clarito? Ahora vamos a ver fe. Estamos tan acostumbrados a las limitaciones que los ojos que tenemos con nuestros ojos naturales en el plano terrenal. Entonces, también actuamos según esas limitaciones. Ustedes piensen en las limitaciones como un ancla, algo que te frena. Ustedes saben que el barco, si quiere quedarse quieto, tiene que tirar el ancla, que va a hacer peso, entonces no se va a mover del lugar. Entonces, las limitaciones en la vida son ese ancla, que te van a dejar estancado y no te van a dejar avanzar. Entonces, según las circunstancias que estamos atravesando, es si hay un ancla que nos está frenando, que no podemos avanzar, porque estamos limitados. Muchas veces nos limitamos con las cosas naturales que están a nuestro alrededor. Con que hay una billetera que te dice no podés, hay cosas en tu casa que te dicen fíjate esto, se te rompió la heladera, se te rompió el lavarropas, se te rompió y como que vos decís no puede ser, no puedo avanzar, no puedo progresar. Muchas veces esa ancla temporal tiene todo el control en nuestras vidas y nos paraliza. Cuando esa ancla nos detiene, vemos las cosas de Dios imposibles de alcanzarlas, que son imposibles. Por eso es que queremos avanzar con todas las ganas, es como que tenemos todas las ganas de avanzar, pero hay algo que nos está frenando, hay un ancla que nos frena, no podemos movernos más allá de lo que eso nos permite. Pero cuando la fe entra en acción en nuestras vidas, es donde cambia nuestra perspectiva. Cuando la fe entra en acción, es como que viene una tijera y corta ese hilo que nos corta de esa soga que nos tenía atado al ancla y que ahora sí podemos avanzar. A tus ojos naturales le importan las imágenes que estás viendo. O sea, ¿cómo una mujer sabe que quiere una cartera? Porque la vio, no por una necesidad. Sino vio una cartera, le gustó esa cartera y ahora quiere esa cartera. Y es como que necesita esa cartera. Pero claro, si no la vio, si no ve esa cartera, no se da cuenta que la necesita. Y así con un montón de cosas, pero bueno, era el ejemplo que me vino más rápido. Claro, el más cercano a mi vida. Entonces, a veces las noticias que llegan que nosotros escuchamos, la mente se pone a analizar todo, pero la fe no le importa nada, para nada nuestras circunstancias, porque la fe hace que lo que de la nada algo de Dios aparezca. Eso es lo que hace la fe. Por eso es que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas y de la nada hubo todo un universo. Entonces, la fe lo que produce es que de la nada, cuando parece que las cosas no están saliendo, de la nada, cuando Dios nos manda a hacer algo, y es un mandato de Dios, parece que las cosas no salen, pero no puede ser, Dios me mandó. Me estoy endeudando, pareciera que más, pero yo tengo la orden de Dios de ir para este lado. Claro, entonces, cuando mi fe, yo dependo de Dios, de la nada empiezan a aparecer las cosas.
Eso nos pasó con Mica cuando nos queríamos casar. Era como que todo se nos estaba frenando, todo se nos cerraba. Queríamos hacer un viaje y se nos cayó todo. Queríamos empezar a construir, era como que todo el tiempo nos frenábamos. Pero si esto es de parte de Dios, algo tiene que suceder. Y cuando nos pusimos a orar, de la nada pudimos hacer el viaje, pudimos construir, pudimos hacer la fiesta, todo, y todo de la nada. Pero entendimos que venía de parte de Dios, porque era su mandato. La fe son las llaves del reino. Quien posee las llaves, posee la habilidad para tomar y salir, para traer todo lo que del reino está a disposición para los hijos de Dios. La fe rompe las estructuras de nuestra mente natural y nos enseña todo lo que nos fue dado por la gracia de Dios, por la gracia del Rey. Porque si tú no sabes todo lo que Dios te dio, no es un problema de sabiduría, sino que es un problema de falta de fe. En Dios tenemos todas las cosas que vamos a necesitar, no las que deseamos, porque a veces deseamos algo, pero no es lo que necesitamos. Por eso usé el ejemplo de la cartera, porque a veces pensamos que necesitamos esa cartera, pero en realidad no la necesitamos. Cuando Dios nos enseña lo que ya tenés te alcanza, y no es por ese lado, sino que es por este lado, porque eso es lo que produce la fe. La fe produce que pueda ver lo que Dios ya me fue dado. La fe son todos los sentidos de Cristo activos en nosotros y debemos aprender a vivir desde ellos. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A nuestros sentidos naturales no les gusta esperar, porque quiere todo ya, quiere todo rápido, porque ese es el ritmo al que estamos acostumbrados. Hoy no necesitas esperar tanto, hoy tenés pedido ya, tenés todo rápido, todo ya, llame ya, en la tele que te están bombardeando todo el tiempo con propagandas, llame ya. Claro, ahí todo, un pedido de internet, al otro día por Mercado Libre ya lo tenés en tu casa, porque ese es el ritmo que no te está acostumbrando el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios nos prepara en un diseño y donde nos está capacitando día a día y no viene ya? Nosotros nos desesperamos porque los sentidos naturales empiezan a gobernarnos, pero no nos gobiernan los sentidos de Cristo en nosotros, que es lo que hace la fe. La fe hace que yo sea paciente y que sepa esperar lo que Dios ha diseñado y que a su tiempo se ha de manifestar, porque he graduado de un estado a otro estado. Entonces ahora estoy apto para recibir lo que me fue dado en Dios. Si la fe no lleva a tu alma a vivir a la rendición del Señor, entonces no es fe lo que estás viviendo. Si mi alma no es llevada a la rendición del Señor por medio de la fe, entonces no es fe lo que estoy viviendo. La fe debe llevarnos siempre a un estado de rendición, de dependencia y confianza en el Señor y sus palabras, porque la fe no busca solo beneficios de la realeza, sino que nos convierte en la realeza. Eso es lo que produce la fe. El otro día estábamos con el hermano que ministró y dijo una frase que me quedó muy grabada. La fe es un paso en la luz, no un salto en la oscuridad. La fe nos hace movernos en el camino que Dios preparó. Por eso el salmista escribió: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque cuando tengo el camino iluminado, sé a dónde moverme, sé a dónde dirigirme. Ahora, cuando no tengo el camino iluminado, es porque quiere decir que por ahí no era. Entonces, pretendemos vivir algo que a veces Dios no nos mandó y creemos que es fe. Y en realidad termina siendo positivismo. Todo va a ir bien, vos hacelo con fe, pero vino un mandato del Señor, ¿tenés luz en el camino de lo que vas a hacer? ¿O te estás mandando por mandarte? Porque tuviste ganas y lo quisiste hacer y después te sale mal. A veces
El positivismo nos hace querer hacer algo o pretender vivir algo que no nos fue revelado por Cristo. Cuando Cristo se nos revela y Él nos revela algo, nos movemos de acuerdo a esa revelación. Eso es fe. Movernos de acuerdo a lo que Dios ya preparó. Y ahora vamos al tercer punto. Conversión. Dijimos arrepentimiento, fe y conversión. La predicación del reino tiene un objetivo claro: convertir al pecador arrepentido en un hijo de la realeza. Mateo 13:15, por favor, busque. Mateo 13:15. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. En la traducción lenguaje actual dice: este pueblo no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Se hicieron lo contrario. Si hicieran lo contrario, si entendieran mi mensaje, cambiarían su manera de vivir y yo los salvaría. Ahí es donde lo vemos a Saúl de nuevo, que él quiso hacer lo que él quería hacer. Entonces no pensó en las consecuencias, en lo que podía venir de parte de Dios. No quiso ver, no quiso oír lo que Dios le había dicho y lo terminó desobedeciendo. Pero Jesús dice: si hicieran lo contrario, si oyeran mis palabras, si entendieran mi mensaje, yo los salvaría. Ahora, ¿qué diferencia hay entre arrepentimiento y conversión? ¿Por qué hablamos de arrepentimiento? ¿Por qué hablamos de fe? ¿Por qué hablamos de conversión? Hay una diferencia entre arrepentimiento y conversión. Es que el arrepentimiento se da por dentro. Es la acción que surge desde mi vida hacia afuera. Mientras que la conversión es lo que por fuera, es lo que se ve por fuera. La fe nos da la capacidad de ver al Señor, de poner la mirada en Él. Entonces, cuando estamos rendidos a sus pies, eso es obediencia y adoración. Entonces, inevitablemente nos vamos a convertir en lo que estamos viendo, adorando y obedeciendo. ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en nuestras vidas? Si nuestros amigos, si nuestro trabajo, o si hoy lo podemos decir con Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, con todo eso, ¿qué es lo que tiene? Porque nos vamos a terminar convirtiendo en aquello que es nuestro Señor. El libro de Malaquías y de Lucas nos dicen proféticamente que la predicación del reino se hará para que muchos se conviertan al Señor. Entonces, convertirse da la idea de ser vertido y derramado en un molde. ¿Quién es nuestro molde? Nuestro molde es Cristo. Entonces, cuando alguien se convierte, es derramado en un molde. ¿Cuántos hicieron un flan en un molde y le dieron la forma de un corazón? Aparentemente era todo un líquido suelto, pero cuando lo pones en un molde, toma la forma de ese molde. Entonces eso es lo que produce en nosotros cuando nos convertimos. Somos vertidos en Cristo, somos vertidos en Él, por lo tanto Él es nuestro molde. Cuando nos derramamos en amor, en alabanza, en adoración, en oración, en obediencia, por Él, cuando hacemos todas esas cosas por Él, nos convertimos en Él. Segunda de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
La conversión es una acción provocada por la fe. Es aquello que me impulsa a ir por Él, a convertirme en Él. Cristo se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos por Él. Cristo se derramó en amor en nuestros corazones, nosotros nos derramamos en amor a su corazón. Ahora, ¿qué velos deben quitarse de nuestras vidas? Todo lo que no nos deja accionar en fe, todo lo que se opone a experimentar la libertad del Señor, a experimentar la libertad del Espíritu en mi vida. Eso es lo que tiene que quitarse. La fe no vino a complacerte para que vivas tu libertad. La fe vino a convertirte en la libertad del Espíritu del Señor. La fe no viene a que yo viva a mi manera, sino que viene a hacerme vivir a la manera del Señor. Así que si algo en ti te impide vivir en libertad en el Señor, es porque hay velos que deben ser quitados. La transformación, la conversión, es el resultado de mirarme en Cristo sin velos. Es verlo a Cristo sin velos. Entonces no va a haber nada que me limite ir a Él y poder manifestar su reino en mis días, en nuestros días. No seamos como Saúl, que él no se arrepintió de sus acciones, sino que seamos personas capaces de decir, me arrepiento de lo que hice. Y ese arrepentimiento, esa fe, esa conversión, serán reales en nuestras vidas. Por favor, póngase de pie. Quiero que leamos Salmos 51. Y con esto quiero terminar. Pero cierre sus ojos. Póngase de pie y cierre sus ojos. Vamos a leer esto como una oración. Salmos 51. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero por favor cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí. Señor, que tu voz siga hablando. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tu deseadez, honradez desde el vientre, y aún allí me enseñaste sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce, ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mi alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Señor, límpianos, purifícanos, Señor. Señor, nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Nos arrepentimos de nuestras malas decisiones. Señor, nos arrepentimos de las cosas que hicimos mal y de las cosas que buscamos muchas veces justificarnos. Señor, no hay justificación humana que nos pueda librar de tu ira. Pero sí hay una sangre preciosa que nos libra de tu ira. Y es la sangre de tu Hijo que fue vertida en la cruz del Calvario. Esa sangre que viene a limpiarnos, a purificarnos,
a quitar las manchas, a quitar las arrugas y nos vuelve a poner perfectos delante de ti, Señor. Señor, produce en nosotros evidencias, Señor, que sea visto tu reino en nosotros. Señor, para que los que están al lado nuestro puedan ver tu reino. Señor, que no nos vean a nosotros, porque esto no se trata de mí ni de nuestros hermanos, sino que se trata de que Cristo crezca cada día más. Señor, que podamos ser la expresión de ti en la tierra, la imagen misma de tu sustancia sea expresada por medio de nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos en este tiempo a vernos como en un espejo. Y que Cristo sea visto, porque hay gente arrepentida, gente que vive en fe y gente convertida a ti, Señor, que ya no vive a medias, sino que vive completamente para servirte a ti, Señor, que vive completamente rendida a tu voz, que vive completamente rendida a tu señorío. Señor, que Cristo sea visto en este tiempo, que Cristo sea expresado en este tiempo, que Cristo sea manifestado en este tiempo por medio de nosotros. Señor, que esa sea nuestra oración, que Cristo sea reflejado, que Cristo sea reflejado. En ti ya todas las cosas fueron resueltas, en ti todas las cosas ya nos fueron dadas. Señor, quita las preocupaciones de las cosas terrenales. Quita las preocupaciones, Señor, de aquello que viene a anclarnos en este tiempo, en el tiempo terrenal. Quita, Señor, eso de nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu eternidad, Señor, donde todas las cosas ya fueron hechas. Señor, que hoy podamos ser gente que manifiesta lo eterno en lo terrenal. Gente que muestra evidencias de lo que ya fue resuelto en la eternidad. Señor, produce en nosotros un mayor peso de gloria. Un cada vez grande, Señor, más expresado, mayor peso de gloria. Señor, produce en nosotros esa carga para que Cristo sea visto. No queremos vivir más de acuerdo a nuestros deseos, sino que queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y que se pueda escuchar del cielo: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia, en cual yo me complazco. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, porque me manifiesta en la tierra.